8:06 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al señor presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Colombia, Alejandro Castañeda. Lo invitamos para conocer cómo va el proceso de venta de energía del sector privado al Ecuador. Vivimos angustias, pasamos los problemas del planeta, el calentamiento global, la crisis climática, no llueve, no hay agua en los embalses para generar hidroelectricidad, con una circunstancia, a diferencia de los países vecinos, el Ecuador depende mayoritariamente, más del 71%, de la energía hidroeléctrica. Y si no llueve, no hay generación. Se han apagado las turbinas, recién ayer se volvieron a encender a las 16 horas en el austro ecuatoriano. ¿Cómo puede contribuir la empresa privada colombiana con la venta de energía al Ecuador? Buen día a don Alejandro Castañeda. Buenos días para usted y para todos los oyentes. ¿Cómo? Pues mire, ¿sí? Mire, pues la verdad es que desde el lado de Colombia, pues ustedes bien saben, se tomó una decisión hace más o menos unos 2 meses, dado pues la misma situación que ustedes están viviendo en este momento. Y es que nuestros embalses pues tuvieron un descenso muy importante. Pasamos el fenómeno del Niño en el primer semestre de este año, llegamos a nivel histórico más bajo que hemos tenido en los últimos 30 años, llegamos a un 28% de nivel de embalsamiento y comenzamos a recuperar el embalse. El problema es que cuando llegó el mes de agosto, las condiciones climáticas volvieron a cambiar y se nos volvió a secar las lluvias en el país y el embalse comenzó a descender. Ahí fue donde el gobierno de Colombia toma la decisión de no seguir exportando energía a Ecuador. Entonces, pues en este momento la situación ha cambiado un poco. La última semana en Colombia las lluvias han comenzado a materializarse, mientras digamos que en los meses de agosto, octubre, las lluvias, los aportes que llegaban a los embalses eran más o menos el 50-55% de lo que históricamente llovían en esos meses. En este momento estamos teniendo aportes cercanos al 120-130% de la media histórica. Eso ha hecho que el fin de semana los embalses se recuperen y estemos muy cerca, digamos, como de llegar a un nivel, de meternos por debajo del nivel mínimo que ha tenido el embalse para esta época, lo cual eso haría que podamos retomar nuevamente exportaciones a Ecuador. El tema, digamos, de esa bilateralidad o esa posibilidad de vender energía en contratos a Ecuador, yo no la veo tan cerca, la verdad, porque aquí desde el lado de Colombia no se ha publicado, no se ha puesto en conocimiento los agentes ningún decreto ni resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas permitiendo esa venta directa. Lo que yo veo más factible es que el gobierno de Colombia diga mañana, oiga, ya hay un nivel relativamente bueno de embalse, yo puedo volver a retomar esas exportaciones que se venían dando y que son más o menos de unos 350 megavatios de capacidad. Entonces, ese es más o menos como el tema como lo estamos viendo en Colombia en este momento. Economista Castañeda, ¿y la Comisión de Regulación de Energía y Gas no se ha reunido para analizar esta posibilidad de venta al Ecuador? ¿Están sujetos a eso? Si no hay un visto bueno de esta comisión, ¿no se puede proceder? No, de forma bilateral no se podría, por lo que les comentaba. Digamos que la forma como hoy en día intercambiamos energía con Ecuador, entre Colombia y Ecuador, es en virtud de un acuerdo de la comisión de la CAN, y después de eso se desarrolló una regulación entre Ecuador y Colombia para hacer ese intercambio sistema a sistema. Es decir, si a Colombia le sobra energía y el precio es correcto, pues la energía fluye de Colombia hacia Ecuador y viceversa. Entonces, eso pues sigue existiendo y eso sigue siendo la forma como regulatoriamente nos entendemos desde el punto de vista de intercambios comerciales. Pero no ha habido ninguna, como te digo, no ha habido ninguna resolución por parte del ente regulador nuestro que diga, oiga, mire, estoy pensando esto, porque es que todo lo que sale desde el punto de vista normativo tiene que consultarse y hasta el momento no ha habido ninguna consulta. Entonces eso ahí es donde me pierdo yo un poco entre lo que se habla y se dice en los medios frente a las decisiones que toma el gobierno colombiano a través de su comisión de regulación. Partamos de un hecho, economista Castañeda. ¿Nos puede ilustrar usted cuánto depende Colombia de la hidroelectricidad?
Claro que sí, mira, en términos de capacidad instalada, nosotros tenemos el 69% de capacidad instalada basada en las hidroeléctricas, más o menos un 29% con térmica y un 2% con energía renovable, básicamente solar. Esa es como está compuesta la matriz de generación nuestra. Lo que pasa es que nosotros tenemos un criterio adicional que se llama energía firme. ¿Qué significa esto? La energía firme es aquella energía que siempre tenemos que tener en los momentos críticos de estiaje, en los momentos críticos de verano o de lluvias bajas. Y ahí es donde se recompone la ecuación diferente, porque en términos de energía firme, más o menos el 50% es energía térmica y el 50% es energía hidráulica. Entonces, existe como una complementariedad alta entre las dos fuentes. Eso es más o menos como nosotros aguantamos, por ejemplo, un verano para que el embalse no se nos gaste tan rápido, y de igual forma utilizamos la térmica para recuperar los embalses de forma rápida. ¿Y cómo funciona el mercado eléctrico en Colombia con el aporte del sector privado? Lo que en el Ecuador nos hemos descuidado, un parque térmico obsoleto, un parque térmico sin mantenimiento. ¿Ustedes cómo mantienen eso? Pues mira, esa es una buena pregunta. Nosotros en Colombia sufrimos un apagón en el año 91-92 que duró 16, 18 meses aproximadamente, bajo las mismas condiciones que están sufriendo ustedes hoy en Ecuador. Por una razón, y es que hasta ese momento el Estado colombiano era el único que podía hacer inversiones en el sector eléctrico. Y pues obviamente nos llevó a ese apagón porque las térmicas que teníamos, que era más o menos una capacidad similar a la que tenemos hoy en día instalada, cuando se fueron a usar y cuando se fueron a prender, no funcionaron, no prendieron, porque el Estado pues obviamente tenía 1001 necesidades más desde el punto de vista de educación, de salud y demás, pues no se hicieron las inversiones en el momento adecuado. Después de la Constitución del 91 nuestra, se permitió que el sector empresarial, que el sector privado, pudiera prestar servicios públicos, tanto energía, gas, gas licuado de petróleo, incluso el sistema de salud nuestro tiene una participación alta del sector privado. Eso fue lo que cambió, y después se vinieron las leyes que hicieron que eso se permitiera. Entonces ahí el rol del gobierno y del Estado cambió. Ahí el enfoque que tuvo el gobierno a partir de ese momento fue un Estado en el cual era el que definía la política pública, definía también las reglas a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y una vigilancia muy fuerte a través de la Superintendencia de Servicios Públicos. Esa fue la separación como de roles. Obviamente, pues quedaron algunas empresas que tienen todavía alguna participación estatal, o hay empresas que son mixtas, por ejemplo, y que todavía existen en Colombia, y obviamente pues se vinculó al sector privado. En esas condiciones, ¿cómo funciona hoy el sistema? ¿Funciona adecuadamente luego de los correctivos? ¿Usted no recordaba de lo ocurrido año 91-92? Pues miren, estos días estábamos haciendo un análisis y salió publicado en uno de los diarios de Colombia, que Colombia ha sido, digamos, como en los últimos 30 años de los países de la región, el único que ha tenido un único racionamiento. Es decir, el único racionamiento que ha tenido Colombia fue el del 91-92. Llevamos 33 años ya sin tener racionamientos en el país, y gracias, como te digo, principalmente a esta nueva forma de enfrentar las cosas, a esta nueva participación del sector privado y a este nuevo funcionamiento del sector eléctrico. Entonces, pues eso muestra un poco como la fortaleza del sector nuestro. Obviamente, pues hemos tenido momentos de estrés y momentos difíciles. El niño del semestre pasado nos llevó, como te digo, a los niveles históricos mínimos más bajos. En el 2015-2016 también tuvimos unos niveles muy bajos. Pero afortunadamente siempre, digamos, que el sistema ha sido capaz de responder, y pues la prueba fehaciente es que Colombia no ha tenido racionamientos en los últimos 33 años. Claro, déjeme comentarle, economista Alejandro Castañeda, en el caso ecuatoriano, registra la historia. Hasta el año 2008 teníamos un mercado eléctrico mayorista, eso se derrumbó, hubo un mandato constituyente, el número 15, entonces eliminó eso. Y no hubo capacidad del Estado, porque el Estado en muchas cosas es ineficiente, hay que decirlo, que lo que le corresponde regular. ¿Qué pasó? Se atacó solo a los grandes proyectos hidroeléctricos, que son importantes, por cierto, pero se descuidó el parque térmico, se descuidó el mantenimiento, y por ello hemos tenido
cíclicamente con estiaje cortes de energía. Al revés de Colombia, casi los últimos 34 años. Nosotros fuimos para atrás, lo que ustedes evolucionaron con las reformas para impedir que haya cortes de energía. Pues digamos que sí, es decir, uno no puede descuidar todo y el Estado pues obviamente tiene, cuando decía, el Estado tiene unas necesidades mucho más apremiantes y siempre hay una escasez de recursos. Lamentablemente nuestros países no tienen recursos ilimitados desde el punto de vista de recursos públicos. Y en ese orden de ideas, pues, como te decía, ustedes están viviendo lo mismo que vimos nosotros en el 91. Cuando el Estado es el que tiene que hacer mantenimientos de térmicas, pues ahí la cosa se enreda porque es que la térmica no la usas todo el tiempo. Digamos que en países como Ecuador y Colombia, que tienen un alto componente hidrológico, pues en un año normal, y son años normales, 5 o 6 años normales, por ejemplo, en Colombia, en el cual las lluvias son constantes, no hay problema, los embalses están altos. Claro, si tú tienes la tentación de ser Estado y tener esas plantas térmicas, tú dices, pues si yo no las estoy usando, ¿para qué voy a invertirles? ¿Correcto? El mensaje aquí en Colombia es distinto. Desde el lado regulatorio, desde el lado de política pública, el criterio es, yo tengo que seguirles dando recursos porque ustedes tienen que estar al día y tienen que estar siempre listas para aprender. Y adicionalmente se le hacen unas pruebas y se hacen una cantidad de cosas para saber que esas plantas efectivamente al momento de llamarlas y prender funcionen, porque el susto que tenemos nosotros es que nos pase lo que a ustedes les está pasando y lo que nos pasó en el 91 92, que las llamemos a prender y no nos funcionen. Entonces ese es un poco como el cambio de mentalidad y que hemos sido capaces de mantener ese esquema y que nos ha funcionado en estos 30 años. Por lo que usted nos describía, economista Castañeda, 69% depende de hidroeléctricas, 29% las térmicas, 2% energía solar. ¿Significa que tienen una matriz energética equilibrada? Sí, digamos que es complementaria y en parte diversificada. Obviamente lo que quiere el país es diversificarla un poco más. Las estimaciones nuestras es que más o menos hasta 2028 la generación, por ejemplo, de energía renovable suba más o menos a un 6-8% del total. Y obviamente ir acompasando todo esto con el crecimiento de la demanda, del consumo tanto industrial como residencial de Colombia. Entonces, eso es un poquito como lo que se busca, que la matriz siempre sea complementaria, no casarnos con una sola tecnología, porque si uno pone, como dice el dicho, si uno pone los huevos en la misma canasta, pues corre el riesgo de quedarse sin huevos. ¿Y cómo se mantiene en Colombia la infraestructura, las centrales hidroeléctricas? Porque déjeme comentarle, el caso ecuatoriano, aquí hubo una obra emblemática inaugurada en el 2016 que se anunció que generaría 1.500 megavatios, no tiene represa. Sin embargo, no se ha llegado a 1.100, 1.200 en el mejor de los casos. Y hoy ni siquiera esta obra ha sido recibida de los constructores, ni siquiera por miles de fisuras que existen. Ustedes, como ejemplo, ¿cómo mantienen la infraestructura? Pues hay un esquema que se llama el cargo por confiabilidad, que lo que hace es asegurar un pago, ¿cierto?, a todas las empresas que son capaces de comprometerse a tener unas obligaciones con el sistema eléctrico que se llaman las obligaciones de energía firme. Entonces le pongo un ejemplo, yo como térmico me comprometo a tener una energía que siempre tiene que estar, entonces yo recibo un pago por eso. Eso asegura que yo sea capaz de tener, como le decía, los mantenimientos a tiempo, la nómina de los empleados, los seguros, todo listo para cuando me llamen a generar, yo salga a comprar combustible o tenga el combustible listo y los contratos de combustible listos también para poder producir la energía. Entonces, ese es uno de los mecanismos, digamos, regulatorios que como te digo, que se llama el cargo por confiabilidad, que no es otra cosa que asegurar unos pagos para que la gente esté obligada a entregarme la energía en el momento que se requiere. Eso es lo que digamos, eso es lo que ha hecho que tanto la hidráulica como la térmica, todos los agentes tengan el incentivo a tener sus plantas en la mejor condición y en la mejor forma, porque si llega el momento en el cual te tienen que prenderte y no prendes, tiene unas penalidades muy grandes, te penalizan muy fuerte y tienes que devolver incluso recursos de ese cargo que te pagaron. Entonces digamos que tú le pagas a los agentes esa disponibilidad y se lo pagas una vez tú verificas que la planta está disponible. Si no, no le pagas ese recurso. Entonces, como te digo, eso alinea los incentivos entre el tener una planta botada y no hacer nada o tener una planta que recibe unos recursos y tenerla al día. Y decía, economista Castañeda, se complementa en Colombia la generación eléctrica. ¿Y cómo funciona la inversión
tanto estatal cuanto privada, porque en el caso ecuatoriano que comparamos, aquí hace poco recién se aprobó una nueva ley. Aquí se cree que aprobando la ley denominada no más apagones se arreglaba. Con las leyes que son importantes no se arregla esto, pero en el Ecuador recién se acaba de aprobar para que haya inversiones hasta 100 megavatios. ¿Cómo funciona en Colombia? No, digamos que la expansión y las nuevas inversiones se hacen a través también de este mecanismo de cargo por confiabilidad. ¿Cómo se hace? La Comisión de Regulación es la que tiene que hacer un análisis vista, por ejemplo, 4 años adelante. Y le pongo un ejemplo. En el año 2028 en Colombia estamos viendo que nos falta energía firme, ¿correcto? Lo que estamos esperando todos en el sector es que, como estamos viendo que hay un faltante de energía firme, lo que hace la Comisión de Regulación es que saca una subasta y dice, mire, yo invito a todo el mundo, a todos los agentes que participan, a agentes nuevos, a que me ofrezcan proyectos de generación con cualquier fuente, bien sea térmica, hidráulica o renovable, y en función, digamos, de esa capacidad de entregarme esa energía todo el tiempo, yo le voy a pagar unos recursos. Entonces se hace esa subasta, se abre esa subasta y los agentes, como le digo, tanto privados, públicos, mixtos, participan y salen adjudicados con esas obligaciones. Inmediatamente tienen que comprometerse a poner unas garantías muy altas para poder decir que efectivamente van a estar listos para ese momento. Y así es como se expande el sistema nuestro, con ese mecanismo de cargo por confiabilidad también. Entonces uno es los pagos que se hacen para que todo el mundo esté listo, y lo otro es que ese mecanismo también nos ayuda para poder hacer la expansión del sistema. La última subasta de cargo por confiabilidad que hicimos, que fue en el mes de febrero, cerró, nos permitió adicionar 4.000 megavatios solares que están comprometidos a ingresar en el año 2027. Pero de todos modos nos queda faltando una energía y por eso se está pidiendo que se haga una nueva subasta para que nuevos agentes entren al sistema. ¿Cuán importante, economista Castañeda, es actualizar el marco legal? En el Ecuador ha habido un marco obsoleto. Pues mire que no, digamos, yo no lo veo, desde el lado nuestro no es tan necesario. La ley nuestra, la ley eléctrica y la ley de servicios públicos es del año 1994. Y ha tenido muy pocas reformas, la verdad, no ha tenido grandes reformas, ha tenido muy pocas reformas. Siempre ha estado obviamente la discusión de que si se debe actualizar o no, pero fue una ley bastante enfocada en principios, ¿sí? Y no como en el detalle de cómo funciona. Entonces, como le decía, esa ley fue la que separó los roles, fue la que permitió la participación del sector privado, fue la que hizo que se crearan las comisiones de regulación, y a partir de ahí las comisiones de regulación ya hicieron el desarrollo normativo mucho más detallado de cómo funcionan los mercados. Entonces eso, como les digo, eso nos ha permitido flexibilidad, uno, y dos, que la ley simplemente sea como el marco sobre el cual se desarrolla el sector eléctrico. ¿Eso significa que ustedes no tienen limitaciones en el sector privado para la generación eléctrica y complementar a lo que produce el Estado? Sí, así es. Yo le diría que más o menos del 100% de la capacidad instalada que tiene el país, la participación privada puede ser del orden de un 70%, 75%. Obviamente dentro de eso hay, como le digo, empresas que tienen un capital mixto. Por ejemplo, EPM, que es una de las empresas más grandes que tiene capacidad de generación más grande, que es Empresas Públicas de Medellín, es un capital 100% público, pero del municipio, es municipal. Por ejemplo, el municipio de Bogotá, o la capital nuestra, también tiene otra empresa, pero esa sí está asociada con Enel, que es una empresa privada. Y así, digamos, al final del día, como le digo, la participación privada en el sector eléctrico nuestro de generación puede ser del orden de ese estilo, de un 70%. Muy importante, aquí ha sido muy escasa en el caso ecuatoriano. Ustedes, sea directamente o sea en asocio, como el caso de los municipios, como cita Medellín. Pero en definitiva, hay un gran aporte del sector privado para la generación eléctrica. Sí, así es. Es una gran participación y, como le digo, eso le quitó ese lastre que tenía el gobierno de tener que hacer esas inversiones tan grandes, porque esas inversiones en el sector eléctrico son muy pesadas y son muy, muy grandes, y obviamente esto lo que ha hecho es eso, quitarle al Estado ese lastre de tener que estar invirtiendo permanentemente en el sector eléctrico. Y dentro de esta composición, economista Castañeda, ¿cómo funcionan las tarifas en Colombia? Porque aquí también ha habido una de las cosas, siempre se subsidia a sectores que no tienen, pero ha habido indiscriminadamente aquí, por ejemplo, a la minería formal se le subsidiaba. ¿Cómo funcionan las tarifas en Colombia?
Pues mire, la tarifa tiene un criterio y es que la tarifa tiene que reconocerse obviamente los costos y la rentabilidad del negocio. Es decir, tiene que ser una tarifa que desde el punto de vista económico reconozca todo, ¿cierto? Entonces, esa tarifa la define la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Pero obviamente por segmentos. Entonces le pongo dos ejemplos. El segmento de generación es un segmento en competencia donde los precios son libres, ¿cierto? Lo que se tiene que hacer es que tiene que haber la suficiente oferta para que los precios sean competitivos. Segmentos como la transmisión y distribución, que son las líneas de transmisión, son segmentos totalmente regulados, que tienen un precio que lo determina esa Comisión de Regulación 100%. Y la comercialización de energía, pues que es también libre, que es la venta y comercialización de lo que se produce. Entonces con esto la tarifa, como te digo, tiene que reflejar todos los costos y toda la rentabilidad del negocio. Y de ahí en adelante hay un esquema que se llama el esquema de solidaridad, donde se definen unos estratos. Nosotros tenemos 6 estratos desde el lado residencial, donde se hace un cruce y se le da obviamente subsidio a los estratos más bajos, a los estratos 1, 2 y 3, más o menos del 60% al estrato 1, 50% al estrato 2 y 15% al estrato 3. Y los estratos altos, el 5 y 6, contribuyen, pagan una contribución. También el sector comercial paga una contribución. El industrial ni tiene subsidio ni tiene contribución. Ese es un criterio que nunca se ha tenido. Solamente los estratos más bajos son los que tienen un subsidio. Entonces ahí ningún sector industrial. Sin excepción. Ningún sector industrial, sin excepción. Ningún sector industrial tiene ningún beneficio. Entonces tienen que salir a hacer su contratación de energía, sus compras de energía, y con eso, pues, obviamente asumir los costos de energía tal cual. Ahora, en el caso ecuatoriano, como no hemos mejorado la generación eléctrica, en el otro lado crece la demanda, es decir, va habiendo un enorme déficit que se vuelve, si no se toman los correctivos fundamentales de la generación eléctrica, se vuelve insostenible esto. Total. Y eso, como te digo, es lo que hacemos en el país, en el sentido de si la demanda va creciendo, pues tenemos que aumentar la capacidad. Del otro lado, en los subsidios, sí, obviamente si la demanda crece y si los estratos más bajos siguen creciendo, pues obviamente hay un subsidio que tiene que crecer. El cierre de los subsidios, obviamente, como la contribución que dan los estratos 5 y 6 para entregárselos a los estratos 1, 2 y 3 no alcanza, el que hace el cierre de eso, pues lo hace a través de la política social, es el Estado. Y ese es el que tiene que poner ese cierre para dar los subsidios a los usuarios de energía eléctrica. En resumen de este diálogo muy ilustrativo con el economista Castañeda, ¿ve difícil hoy, en las condiciones actuales, que pudiera vender Colombia al Ecuador? Yo creo que las condiciones, como te digo, después de lo que ha pasado en la última semana, han mejorado. Porque incluso lo que está pasando en algunos momentos es que se programa, digamos, cierta generación térmica, pero como las lluvias se están manifestando más fuertes, esa generación térmica pues ya no se requiere y se está pagando. Entonces, lo que le hemos dicho al gobierno es, mire, hay cierto excedente del lado de generación térmica que podría funcionar para poderle comenzar a vender a Ecuador. Sí, no con la hidráulica, porque la hidráulica lo seguimos llenando los embalses, pero sí hay cierta disponibilidad térmica que podría darle una mano también a Ecuador en este momento. Entonces ha sido parte del mensaje. Entonces yo creo que las condiciones van mejorando y esperamos que en los próximos días el gobierno tome una decisión y permita nuevamente retomar esas exportaciones a Ecuador. Siempre tendrá que autorizar el gobierno por un lado y por otro aquí es cuestión mejorando las condiciones, por cierto, condición sine qua non, mejorando las condiciones, la venta no queda sujeta a una decisión política o a las condiciones internas. Sí, de acuerdo, digamos, yo creo que aquí, como te digo, la decisión que tomó el gobierno pues fue una decisión desde nuestro punto de vista técnica, en el sentido de que pues los embalses nuestros se deterioraron muy rápido, y lo que esperábamos era eso, como que volviera otra vez la lluvia, se consolidara y a partir de ahí volver a vender energía a Ecuador. Entonces por eso te digo, eso es lo que estamos esperando que se materialice y que el gobierno nuevamente permita esos intercambios comerciales. Y los trámites son engorrosos si el gobierno resuelve que se autorice la venta, si hay mejores condiciones de los embalses. ¿Demora mucho esta autorización? No, esa decisión es una decisión del ministerio con una resolución que no tiene mayor demora. ¿Eso es en el ministerio o en la Comisión de Regulación de Energía y Gas? No, esa decisión de suspender la tomó fue el Ministerio de Minas y Energía. Entonces tiene que ser el mismo ministerio el que tome la decisión de retomar la exportación. Ya, eso es cuestión de una decisión del ministerio nada más y podría viabilizarse. ¿Y hasta cuánto podrían ustedes auxiliarle al Ecuador? ¿Cuántos megavatios?
Pues lo que da la capacidad del enlace, el enlace más o menos tiene una capacidad de 350 megavatios. Eso más o menos es lo que está sobrando desde el lado térmico con las térmicas que están cerca de Ecuador. Entonces podría ser más o menos la totalidad o gran parte pues de la totalidad de ese enlace. ¿Y el precio será materia de negociación del kilovatio? El precio, obviamente, como es un intercambio entre sistemas, el precio lo marca las ofertas que dan las empresas que comenzarían a venderle a Ecuador. Y sería pues ya obviamente basado en los costos y en la rentabilidad del negocio, pero es más o menos a lo que se estaba vendiendo antes de esa condición, mientras obviamente volvemos a tener unos embalses llenos y se puede vender con hidroelectricidad. ¿Ya qué precio se vendía antes? Eso estaba más o menos del orden de unos 30, 40 centavos de dólar por kilovatio. Claro, por cierto, cualquier costo es menos costoso, perdón la redundancia, que no tener energía en el Ecuador. Exactamente. Sí, como decimos nosotros en Colombia, la energía más costosa es la que no se tiene. Así es. Sí. Bueno, ha sido un gusto dialogar con el señor presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Colombia, economista Alejandro Castañeda. Le comprometo a seguir hablando si esto avanza en el diálogo y se concreta la venta de energía eléctrica al Ecuador. Alejandro. Claro que sí, con mucho gusto, muchas gracias por la invitación, muy amables. Muchas gracias, muy buen día. 8:32 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, doctor Medardo Leas. Se anticipan ya nuevas movilizaciones en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de